de los hongos. Y pues la profesora se graduó del colegio en el departamento de microbiología industrial. Llevó a cabo su doctorado en la Universidad de Cornell sobre la patología en plantas y con una concentración en micología. Entonces, la profesora actualmente ofrece los cursos de biología 1 y 2, micología económica. Recientemente empezó a ofrecer el de micología médica y la historia de la biología. Y pues, como no quiero quitarle más tiempo a la profesora, quiero pues entonces aquí dejarle a la profesora Sandra Maldonado con ustedes. Gracias, buen día para todos. Voy entonces a pasar por aquí para presentar. Me avisan cuando estemos viendo la presentación. Déjenme apagar por aquí la cámara para que no estén distraídos. Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, se ve bien. Sí. Vamos a ponerlo en un modo aquí de más grande todavía. Ok. Pues nada, como le dijeron las chicas, ¿verdad? Pues mi área de especialidad son los hongos, así que me interesa todo lo que tiene que ver con la micología. En particular, yo estudié, o mi concentración en micología asociada a patología de plantas fue aerobiología, así que esto tiene que ver con, ¿verdad? Con la dispersión de las esporas de hongo, polen y otro material microbiológico en la baja atmósfera. Y dentro de ese contexto, pues es que voy a darle un poquito de información hoy sobre lo que es el polvo del desierto del Sahara, ¿verdad? ¿Cuál es su importancia? Porque como conversaba ayer con Bermalis, pues normalmente pensamos en esto como que es algo molestoso y que nos causa problemas, pero el polvo del desierto del Sahara tiene un impacto grandísimo en otros ecosistemas. Y entonces le voy a dar un pequeño trasfondo, ¿verdad? De por qué esto es importante, por qué tener esta información es importante, porque nosotros básicamente estamos, si miramos esto como un evento que ocurre constantemente, pues las afecciones que causa el polvo del desierto del Sahara se podrían considerar también una especie de pandemia, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud señala como tercera causa de muerte las infecciones de las vías respiratorias inferiores. Estos son todas estas infecciones o afecciones que nos ocurren en el área del pulmón, no simplemente las alergias que nos dan estacionales u ocasionales por los contaminantes que pueden haber en el aire. Y en el mapa que estamos viendo aquí, que es copiado, ¿verdad?, de el link que tenemos por ahí, que no encontré nada más nuevo, así que por eso es que es del 2013. Pero ya para esta época estamos viendo que la contaminación del aire se relacionaba con aproximadamente 5.5 millones de muertes en el mundo. Y tenemos entonces teñido, ¿verdad?, de color azul los lugares donde esas muertes son menores, y los lugares con los colores más intensos, marrón, son los lugares donde se registran la mayor cantidad de esas muertes. Y si miramos, esas cantidades de muertes mayores se registraron en el 2013 en India y en China, atribuyendo no solamente contaminación del aire en el exterior, que es de lo que vamos a hablar principalmente hoy, sino también muertes asociadas a problemas de calidad de aire de interior, que es otro tema totalmente diferente, ¿verdad? Y vemos entonces que en estos dos países como que hubo un cambio, ¿verdad?, en qué cosa era prevalente. En India principalmente las muertes fueron ocasionadas por daños relacionados a la calidad de aire de interior, versus China, que la mayor parte de las muertes fueron causadas por elementos o están asociadas a contaminación del aire de exterior, ¿verdad? Mirando con un poquito más de calma, pues vamos a ver, ¿verdad?, diferentes causas de esas contaminaciones. Particularmente esa contaminación está asociada adentro de las edificaciones, de las casas, a la quema de combustible para mantenerse caliente o cocinar, ¿verdad?, como el carbón y la madera. Mientras que en el ambiente exterior tenemos fuentes de contaminación que van desde la generación de energía, el uso de transporte, actividades agrícolas y la quema, ¿verdad?, de espacios abiertos. Si miramos este otro afiche, que es también de la Organización Mundial de la Salud,
donde en su site hay mucha información bien interesante que, ¿verdad?, que como biólogos podemos compartir con la gente que no tiene este conocimiento. Vamos a ver que se considera la contaminación del aire como un asesino silencioso, causando aproximadamente 7 millones de muertes debido principalmente a la exposición tanto de contaminación fuera de la casa como dentro de la casa. Y típicamente pensamos en contaminación ambiental en relación a las afecciones pulmonares, ¿verdad?, y las alergias. Sin embargo, otras dos causas de muerte asociadas a la contaminación ambiental tienen que ver con los strokes, ¿verdad?, o los infartos, incluyendo infartos cerebrales, enfermedades cardíacas y obviamente pues todo, ¿verdad?, el popurrí de condiciones pulmonares que puede haber tanto crónicas como agudas, y se incluye el asma, que típicamente es, ¿verdad?, la información que más tenemos disponible porque es la mayor cantidad de personas que se ven afectadas por el asma como tal. ¿Ok? Y entonces la otra parte del mapa, que no voy a entrar a discutir, ¿verdad?, son los lugares donde principalmente pues vemos la mayor cantidad de muertes de nuevo, ¿verdad?, en India, en China, que son lugares que muchos están todavía en desarrollo y donde también pues se requiere, ¿verdad?, el uso de algunas tecnologías que generan mucha contaminación dentro de las casas. Cuando nosotros hablamos entonces de los organismos que pueden causar estas enfermedades, porque también hay organismos envueltos en esto, vamos a ver que la diversidad microbiológica en los bioaerosoles, ¿verdad?, o los aerosoles que contienen material biológico, incluye como parte de esos bioaerosoles los virus, las bacterias, las esporas de hongo, el polen y cualquier microorganismo, y aquí se me quedó una O, cuyo diámetro aerodinámico, ¿verdad?, cuyo tamaño sea de entre 0.3 a 100 micrómetros. Así que aquí tenemos un rango bien amplio de qué cosas nosotros podemos aspirar y respirar, ¿verdad? Porque son dos cosas totalmente diferentes estos dos términos. Cuando nosotros hablamos de aspirar, estamos hablando de cuando usted inhala el aire, lo que puede entrar a través de las fosas nasales, que son bastante grandes, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos hablando de respirar, típicamente nos estamos, ¿verdad?, o nos debemos referir a todas esas partículas pequeñas que típicamente están entre 3.3 micrómetros a 0.5 micrómetros, que pueden entonces llegar a los pulmones y muchas de ellas tienen la capacidad de poder ¿verdad?, crecer en los pulmones y en los alvéolos. Dentro de este grupo diferente o diverso que tenemos de microbiota en los bioaerosoles, los hongos se consideran bien relevantes porque los hongos tienen estructuras que caen, ¿verdad?, cerca de ese diámetro que les mencioné, que pueden llegar a los alvéolos cuando son inhalados. Y otra particularidad es que, distinto a muchos virus o bacterias que una vez llegan a los pulmones pueden ser, podríamos decir, atacados por los macrófagos, ¿verdad?, y eliminarse y no causar infecciones mayores o problemas mayores, muchos hongos carecen de proteínas, ¿verdad?, en su pared celular, en su membrana celular, que puedan ser identificadas por el sistema inmunológico y por lo tanto tienen una mayor posibilidad de quedarse allí y causar infecciones fúngicas serias, rinitis alérgica, enfermedades respiratorias, que en algunos casos esas enfermedades respiratorias pueden ser mortales, ¿verdad? Y en los últimos años, pues hemos visto podríamos decir, una atención mayor a la presencia de los polvos del Sahara, ¿verdad? Cuando yo era pequeña, inclusive cuando yo estaba en la universidad hace unos años atrás, no se hablaba del polvo del Sahara, ¿verdad? Eso era algo totalmente desconocido. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que ya esta presencia del polvo del Sahara se incluye también como parte de la climatología, ¿verdad?, que vemos en los noticiarios locales y los que son nacionales. ¿Ok? Así que yo lo que voy a hacer en la presentación es discutir un poquito el origen, la importancia, el impacto de este polvo,
que llega a Puerto Rico, y le voy a compartir unos resultados bien preliminares de una actividad de investigación que yo me di a la tarea de hacer durante el verano, como respuesta, ¿verdad?, a no estar físicamente en mi laboratorio de investigación. Durante el evento grande que hubo en junio, este año, ¿verdad?, que le llamaron el Godzilla Cloud o el Godzilla Plume, ¿ok? Así que el trasfondo tiene que ver con que hace unos años atrás, en los años 70, nosotros podíamos ver esto como parte del landscape, ¿verdad?, o del paisaje en Manhattan. Y esto no hace tanto, ¿verdad? Estamos hablando de tal vez, qué sé yo, 50 años atrás. Esto era parte de lo que confrontaban todos los días las personas que vivían en Nueva York y que vivían también en zonas industrializadas. Así que esto trajo el problema, ¿verdad?, de cómo vamos a cuidar que esto no ocurra, porque no solamente es un problema de salud, sino que también es un problema para las edificaciones que se deterioran, ¿verdad? Y obviamente la cuestión turística, porque hoy en día, cuando usted mira Nueva York, una de las cosas que le presentan principalmente es el landscape, ¿verdad? Y la belleza que ellos encuentran en la arquitectura que hay en estos rascacielos y en los puentes, ¿verdad? Que obviamente con contaminación ambiental pues no la podemos detectar. Así que para tratar de lidiar con ese problema se crea lo que se conoce como la Ley de Aire Limpio en el 1970. Esto es una ley hermana de otra ley que se conoce como la Ley de Agua Limpia, porque había un problema similar con el agua. Y esas leyes se crean en los años 70 para poder controlar la contaminación que había en el aire y en el agua, ¿verdad? Como parte de esa ley, se crea también una agencia fiscalizadora que es la EPA, o la Environmental Protection Agency, que tiene las funciones de implementar esas actas de aire y agua limpia, ¿verdad?, regular la contaminación permitida en el aire y hacer que se cumpla la ley. Por eso es que la EPA puede multar personas o entidades que están haciendo algo que ponga en peligro, ¿verdad?, el aire limpio que respiramos. Previamente, antes, ¿verdad?, de que estas leyes se implementaran, pues había lo que se conocía como el National Ambient Air Quality Standards, que era una organización que argumentaba ya sobre la importancia de proteger la salud humana, los cultivos agrícolas y otra vegetación, los animales comestibles como el ganado y los edificios, entre otras construcciones humanas, y la visibilidad. Entonces, esta organización creó un documento donde se implementaba el monitoreo de 6 contaminantes. ¿Qué son estos 6 contaminantes que tenemos aquí? El plomo, el ozono, el óxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Como ve, de esos 6 contaminantes, 5 de ellos son estrictamente químicos y el componente biológico solamente se incluye indirectamente dentro del particulado menor de 10 micrómetros de diámetro, ¿verdad?, PM10, que incluye partículas biológicas, pero que no las separa del particulado químico, como sería la arena, la ceniza volcánica, ¿verdad?, la quema, lo que viene, ¿verdad?, cuando se queman diferentes cosas. Así que lo único que se monitoreaba, pero no se hacía estrictamente con la relevancia biológica, era dentro de este parámetro, ¿verdad? Así que cuando surge entonces la EPA, pues hay que comenzar a definir, cuando surge lo que es la Ley de Aire Limpio, como parte de esa ley hay que definir ciertos conceptos, ¿verdad? Y uno de los conceptos que se define es qué es calidad del aire. Cuando nosotros hablamos de que hay buena calidad del aire o mala calidad del aire, pero eso tiene una definición. Esa definición básicamente es el grado o, ¿verdad?, la magnitud en la cual ese aire del medio ambiente está libre de contaminantes. Y para determinar que está libre de contaminantes hay que cuantificar unos indicadores de contaminación, ¿verdad? Es como decir, nosotros en el laboratorio
cuando estamos trabajando en una investigación, tratamos de trabajar de forma aséptica, ¿verdad? Y para eso usamos una cámara microbiológica. Y eso entonces nos permite a nosotros tener unos indicadores de contaminación, de si lo que estábamos haciendo estaba libre de contaminantes o no. Pues más o menos eso es lo que se hace cuando estamos hablando del grado, ¿verdad? De que ese medio ambiente esté libre de contaminantes. Y de una forma más sencilla, de lo que estamos hablando es de que esa calidad del aire nos describe la salubridad y la seguridad de la atmósfera, ¿verdad? Cuán limpio, cuán saludable, cuán seguro es el aire que respiramos en los ambientes de exterior y en los ambientes de interior. ¿Y por qué la distinción? Porque son dos ambientes totalmente diferentes, son dos ambientes donde los parámetros ambientales que se toman en consideración son muy diferentes, donde las dinámicas que se dan y permiten que proliferen los contaminantes y se mantengan en el ambiente son totalmente distintas. Y yo hoy, ¿verdad? Pues solamente le voy a definir lo que es calidad de aire de interior, pero voy a concentrarme en lo que es la calidad de aire de exterior, que es lo que tiene que ver con esto del polvo del desierto del Sahara, ¿ok? Así que cuando estamos hablando de calidad de aire de interior, estamos hablando de cómo las fuentes que generan gases o particulados en el aire son las causas principales de esos problemas de calidad del aire en el interior, teniendo en cuenta que las tres causas principales o los criterios principales para, ¿verdad?, hablar de buena o mala calidad de aire de interior son una ventilación inadecuada y las altas temperaturas junto con los niveles altos de humedad, ¿verdad? Y esto es algo que si usted lleva tiempo en el edificio de biología, pues sabe que nosotros tenemos estos tres factores, son check, check y check en el edificio de biología, y por eso es que podemos decir que tenemos una mala calidad de aire de interior en ese edificio, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir en estos días al edificio, pero en estos días no hay aire acondicionado para variar, así que la ventilación es inadecuada. Obviamente las temperaturas están extremadamente altas, al punto que nos suben la temperatura de las incubadoras que tenemos funcionando. Y obviamente los niveles de humedad también, ¿verdad? Porque tenemos una mala ventilación y una alta temperatura, entonces la humedad se concentra dentro del edificio, ¿ok? Pero eso es de otra presentación. Cuando hablamos de calidad de aire de exterior, pues estamos hablando entonces de lo que sería el macro, ¿verdad? Fuera de los edificios y de las estructuras que se construyen. Aquí también se miran las fuentes que generan gases y particulados, pero se hace una distinción bien grande entre lo que son las fuentes naturales y lo que son las fuentes antropogénicas. Las fuentes naturales incluyen, por ejemplo, la ceniza volcánica, el particulado que se está generando por los fuegos que están ocurriendo en California y en Oregon, el polvo del desierto del Sahara, ¿verdad? Y cualquier otra cosa que no sea provocado por el hombre. Ya cuando hablamos de fuentes que son provocadas por el hombre, pues estamos hablando de fuentes antropogénicas, como son la quema de combustible, los fuegos que ocurren si la persona, ¿verdad?, provoca un incendio. Estamos hablando también, por ejemplo, de lo que generan las manufactureras, ¿verdad?, las industrias de manufactura. Y hay agencias ambientales como la EPA, y en algunas jurisdicciones como en Puerto Rico, pues tenemos también la Junta de Calidad Ambiental, que se supone que le dé apoyo ¿verdad?, las regulaciones de EPA, para entonces determinar cuál es la calidad del aire. Y aquí vamos a ver que tenemos dos parámetros o dos escalas totalmente diferentes para determinar lo que es calidad de aire de interior y lo que es calidad de aire de exterior, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es un mapa que lo vemos accesible en esta página que está por aquí, que se llama airnow.gov. La página cambió un poquito y yo no incorporé el mapa más nuevo porque me gusta más para lo que le quiero explicar, pero si usted entra a la página actualmente, pues la dinámica en la página es un poco diferente. Sin embargo, lo que le quiero mencionar aquí y que se ve claramente es a lo que se refiere el índice de calidad del aire, ¿verdad?
ese índice de calidad del aire lo que nos indica es qué tan bueno o malo está el aire afuera, en el exterior, en la baja atmósfera, ¿ok? Y nosotros tenemos 6 parámetros o 6 indicadores que usamos para la calidad del aire. Por ejemplo, en este día de febrero, en el 2017, en los Estados Unidos y los territorios teníamos una buena calidad del aire en casi todo lo, ¿verdad? En lo que es Estados Unidos y los territorios. Donde había tal vez un problema de monitoreo de calidad del aire que era menos adecuada, era en este punto anaranjado que estamos viendo aquí. ¿Ok? Ya cuando tenemos este tipo de indicador, pues lo que estamos diciendo es esencialmente, mira, ahí hay un problema de salubridad del aire y se les recomienda entonces a las personas tomar medidas preventivas. Por ejemplo, los asmáticos que no salgan, ¿verdad? Que se tomen sus medicamentos de forma profiláctica o preventiva. Y, por ejemplo, esos 6 números que usted estaba viendo allí responden a los 6 colores que estaba viendo, perdón, responden a una escala que va de 0 a 500. Y esto es lo que designa entonces, dependiendo si el número es de 0, ¿verdad? A 50, pues es de color verde, etcétera. En los días que el número es menor de 100, se dice que el aire está limpio, es adecuado para respirar. Pero si el número es de más de 100, puede que sea dañino respirar ese aire y usted tenga que tomar medidas, ¿verdad? Para la fecha del febrero 2 del 2017, teníamos en Puerto Rico un contagio de partículas PM10, que son, ¿verdad? El mismo que medía el National Ambient Air Quality Standard, de 21. Por lo tanto, eso lo vinculamos con un color verde o un color, ¿verdad?, de buena calidad del aire. Sin embargo, recientemente, ¿verdad? Tan reciente como en junio, nosotros tuvimos un día donde la calidad del aire, el índice marcó 305. Eso ya cae dentro de la categoría de peligroso, donde los expertos nos dicen que cualquiera que tenga algún problema de salud, ¿verdad?, puede experimentar serios problemas de salud. Me explico. Si usted es un paciente asmático, ¿verdad?, que sale durante uno de estos días sin tomar las previsiones adecuadas, se corre el riesgo de que tenga un problema más serio de salud que solamente el asma, ¿verdad? Y esto fue en junio 23 del 2020, en una estación que hay en Cataño, que, ¿verdad?, monitorea esa calidad del aire. Así que yo aquí le puse esto en rojo, porque esto básicamente, ¿verdad?, es lo que nos indica ese indicador en términos de los valores numéricos. Pero en Puerto Rico, por ejemplo, la semana pasada tuvimos 2 días que estaba el índice como no saludable. ¿Ok? Este evento que usted ve aquí de 305 fue un evento que se detectó, ¿verdad?, como alto en los últimos 20 años y está vinculado a esa nube de desierto del Sahara de polvo que vino en estos días. ¿Ok? Entonces, pues yo sigo a Adam Monzón, ¿verdad? Así que ese screenshot que tiene ahí, pues es de Facebook de Adam Monzón. De igual forma, sigo a este caballero que está aquí, que es el doctor Benjamín Bolaños. El doctor Benjamín Bolaños es catedrático en el recinto de ciencias médicas, en el departamento de microbiología, y es la persona que desde hace varios años ha instituido, a través de unos fondos, un programa para monitorear la calidad de exterior. Y entonces él utiliza, ¿verdad?, un aparato donde colecta esporas de hongo y de polen y provee esa información a estos 2 sites, a la Junta de Calidad Ambiental y a lo que es, ¿verdad?, el National Allergy Bureau Pollen and Mold Report, que esto es una entidad del American Association for Asthmatics and Immunology, algo así, el nombre es bien extraño. Y entonces tienen 2 estaciones y él reporta lo siguiente, reporta cómo está la concentración de polen,
¿verdad? Y tiene estos relojitos que nos ayudan a ver si está buena o no. Hierbas, grasas, ¿verdad? Que estos son típicamente, aquí caen las que se cultivan para alimentos. Estas son las hierbas malas y estas son las hierbas que consideramos buenas. Y un contaje de hongos, donde entonces él provee, ¿verdad? Un contaje principalmente de las 3 especies que están en el ambiente para ese día en particular. Este reporte usted lo puede ver cada 24 horas, ¿verdad? Este que tiene por aquí, por ejemplo, es de agosto 20 del 2020 y el reporte tiene un delay o un retraso de 24 horas, porque estas partículas él las tiene que contar después de 24 horas y segregarlas, ¿verdad? Para entonces poder reportarlas. Más adelante le voy a compartir una laminilla que él puso disponible en Facebook de los eventos ¿verdad? De esta nube Godzilla de este año, en junio, ¿ok? ¿Qué pasa? Que esos reportes que vemos de Ada Monzón o del doctor Benjamín Bolaños a veces nos van a presentar unas alteraciones en la calidad del aire, ¿verdad? Que como le dije ahorita pueden ser por causas antropogénicas o pueden ser por causas naturales, ¿verdad? También las tormentas, los tornados, los volcanes y a lo que se le ha dado más énfasis en los últimos años, que es el polvo del desierto del Sahara, ¿ok? Cuando usted mira este mapa, ¿verdad? Vamos a ver que ese polvo se origina de esta zona que le llaman el Sahara, pero realmente ahí hay 2 regiones que interaccionan de una forma bien interesante que le voy a explicar. Y entonces ese polvo que se genera allí, pues viaja a través del Atlántico y tiene un efecto bien interesante por todos los lugares que este polvo transita, ¿verdad? Si usted nota, hay como una difusión esto es una concentración bien alta de polvo y a medida que va avanzando por el Atlántico, pues parte de ese particulado por gravedad cae al Atlántico y lo que llega a nosotros es bien, bien pobre, ¿verdad? No quisiéramos estar en esta zona de aquí donde sale esa nube de particulado bien grande. Note también, interesante, que ese polvo transita por la misma área y básicamente en la misma dirección que transitan los fenómenos atmosféricos que se originan también en África, ¿verdad? Y si se ha fijado en estos días, la semana pasada, a mitad de la semana pasada, estos fenómenos atmosféricos tenían, yo le digo, un party montado, ¿verdad? Habían como 5 fenómenos ocurriendo a la misma vez. Y una cosa interesante que ocurrió fue que no había eventos significativos del polvo del desierto del Sahara. Y eso se entiende porque hay una relación entre ambos tipos de fenómenos, ¿ok? Cuando hablamos del polvo del Sahara o el polvo sahariano, como también se le conoce, estamos hablando de un particulado que es principalmente polvo, ¿verdad? Arena y material biológico que se origina en la convergencia o donde se unen 2 ecosistemas que son secos y calientes, que son el Sahara y el Sahel, ¿ok? Son 2 desiertos. Y realmente, donde se produce la mayor cantidad de polvo es en el Sahel, ¿ok? El desierto del Sahara, si lo miramos aquí, es toda esta franja que estamos viendo de color amarillo bien intenso, ¿verdad? Como color mostaza, que se extiende desde el borde del Mar Rojo, ¿verdad? Básicamente hasta el Atlántico. Y cubre, ¿verdad? O está vinculado a como 5 países en el norte de África. En una franja pegada a ese desierto del Sahara, tenemos el desierto del Sahel, que también se extiende desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. ¿Ok? Y en particular, la parte más importante de ese desierto del Sahel es un área en el país de Chad que tiene un lago que se secó hace un tiempo y entonces la dinámica que se da en esa área por el entorno es como si fuera un vórtex donde es que se forman estas nubes, ¿verdad? Así que el desierto del Sahel es una franja, ¿verdad? Al sur del Sahara, que tiene un clima más tropical,
Y a diferencia del Sahara, donde no hay una estación lluviosa, en el Sahel hay una estación con mucha lluvia que permite que se pueda desarrollar vegetación densa. Y esa vegetación densa es la responsable del particulado que vemos vegetal, que es abundante en ese polvo, del particulado que proviene de ciertos insectos, ¿verdad? O hexápodos, como se le llama en la clasificación actual, y también responsable de los hongos y las bacterias que viajan en ese polvo. ¿Ok? A esa región del Sahel es lo que se le considera el vivero de los huracanes, porque la mitad o más de las tormentas que se desarrollan anualmente provienen del Sahel. Esa es el área, ¿verdad? Como le dije, por esa arquitectura que tiene ese lugar donde se forman estos fenómenos atmosféricos. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que vimos recientemente? Pues recientemente vimos algo como esto. Y deje ver si prende aquí si lo puede ver, ¿verdad? Esto básicamente fue cómo se veía esa nube Godzilla durante este evento, ¿verdad? Aquí tiene, esto es una recopilación de varias cosas. Ahí tiene el movimiento de ese polvo, bien similar a como ocurre con los huracanes. ¿Ok? No se escucha porque al tenerlo conectado en doble pantalla, ¿verdad? Pues me corta el audio. Pero note, ¿verdad? Lo que quiero que vean es la intensidad de ese polvo, cómo se ve la intensidad. Y este señor, que si quiere más adelante, pues puede buscar el video en YouTube, le está hablando básicamente de cuál es, ¿verdad? El impacto que tiene ese polvo. Y como vemos, en muchos lugares la gente salía en mascarilla. ¿Ok? Básicamente no puede ver el landscape, ¿verdad? Se reportan unas temperaturas bien altas. Este año fue particular porque también hubieron plagas, como estas plagas de locustus, que causan pérdidas millonarias en la agricultura. ¿Ok? Y esencialmente, pues, ¿verdad? El evento, lo más importante era esencialmente que ese polvo estaba, ¿verdad? Esencialmente afectando y amenazando los Estados Unidos. Ese polvo, ya en su contenido menor, llegó hasta áreas de Texas. ¿Ok? Así que fue un evento bien importante que no habíamos visto en los últimos 50 años. ¿Ok? Yendo un poquito más a dónde se produce ese polvo. Pues en Chad, que es este país, ¿verdad? En el mismo centro de África, del norte de África, tenía un lago que se extendía. Ahora mismo lo que queda de ese lago es esta porción que tenemos aquí. Ese lago es un lago que básicamente está seco. Y la porción que correspondía a ese lago era esencialmente todo esto que está aquí. Discúlpenme un momento, que está sonando mi teléfono. Sí, buen día. Bien ocupadita para confirmar lo del sábado, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias. Bye. Disculpe, es que el teléfono no lo puse en mute. Vamos a apagarlo ahora. Ok, entonces, le estaba comentando que tenemos toda esta área, que es lo que era parte del lago. Y en ese entorno hay como si fuera una bajada bien grande, porque el lago está a unos 155 metros sobre el nivel del mar, pero hay unas áreas que están como, ¿verdad? Lo que se conoce como una depresión, que se le da el nombre de la depresión de Bodele. Y básicamente esa depresión junto con estas paredes que vemos aquí de estas montañas, lo que hace es que los vientos cuando llegan ahí, esencialmente adquieren más fuerza porque se quedan como que rotando en esa área y a la misma vez que se quedan ahí rotando, van levantando particulado que está en el suelo, ¿verdad? De esa depresión,
que puede estar vinculado a lo que está en las montañas y también a la vegetación que se produce cuando hay estas estaciones lluviosas que son bien productivas, ¿ok? Así que el suelo es azotado por estos vientos entonces se quedan, ¿verdad? Como que encerrados en esa área, en lo que ellos le llaman un wind tunnel, ¿verdad? Que se queda dando vueltas, y mientras está dando vueltas, está recogiendo y levantando todo ese polvo. Cuando ese polvo y ese aire logran salir de ahí, ¿verdad? Muchas veces por lo que logran salir es porque hay cambios en temperatura, entonces el aire se mueve, perdiendo un poco de velocidad, entonces puede salir de esa área. Y forman entonces lo que se conoce como la capa de aire Sahara o la capa de aire sahariano, ¿ok? Eso es algo que es normal. Esto ocurre, podríamos decir, casi todos los días. En los días que vemos los eventos más significativos, como ahora en junio, pues ocurre porque hubo un exceso de lluvia en esta área y se produjo entonces mucho particulado y hay más particulado, ¿verdad? Para que pueda entonces levantarse y viajar a través del Océano Atlántico. Hay unos eventos, ¿verdad? Que se marcan principalmente desde finales de primavera, lo que sería tarde en mayo, incluyendo también los meses el mes de junio muchas veces, hasta principios de otoño, que sería tarde en septiembre. O sea que todavía nosotros podemos ver eventos del polvo del desierto del Sahara, pero típicamente los de septiembre no son tan prominentes como los de las finales de primavera, principios de verano. ¿Ok? Importante, esas tormentas pueden levantar partículas de sílice, hierro y fósforo, ¿verdad? Y estos dos elementos, el hierro y el fósforo, son bien importantes para un efecto que va a tener este particulado más adelante, ¿verdad? Pueden ser levantados hasta 20,000 pies sobre el nivel del mar. Quiere decir que este polvo puede alcanzar, que fue lo que pasó en el verano, las capas bajas de la atmósfera en su punto más alto. Y entonces, al llegar a esas áreas altas en la baja atmósfera, pues pueden viajar más manteniendo una cantidad acumulada de particulado más alto. Y entonces, si hay mucho particulado, pues vemos estas nubes, ¿verdad? Que son más impresionantes. Así que esto es una fotografía obtenida de la NASA, ¿verdad? Esto es lo que sería el wind tunnel, la depresión de Bodele. Y esto que tenemos aquí es lo que queda de ese lago Chad. ¿Ok? La NASA invirtió en estos últimos años una cantidad considerable, ¿verdad?, de dinero en unos satélites, porque como les comenté ahorita, estos fenómenos que tienen que ver con el polvo del Sahara se han vinculado también a lo que sería la disminución, ¿verdad?, de algunos eventos significativos atmosféricos como los huracanes. Y entonces ellos invirtieron en unos satélites y con eso han podido demostrar que esas tormentas se mueven a 47 kilómetros por hora, más rápido de lo que ¿verdad? 2 veces más rápido de lo que se creía. Por lo tanto, para levantar una tormenta de polvo, tiene que haber una velocidad de al menos 36 kilómetros. ¿Ok? Así que estos satélites, pues también nos están ayudando a poder detectar, ¿verdad?, cuando se están formando estas nubes, y por eso era que ya en junio 22, en esa semana de junio 22, este año, ya se estaba hablando y se estaba preparando a la ciudadanía, ¿verdad?, a la población, de que tomaran medidas preventivas, de que si era necesario no salieran, porque el evento que venía era un evento histórico. ¿Ok? Ahora bien, se desconoce por qué la reciente nube de polvo Saurí fue tan intensa, ¿verdad? Se especula que puede tener que ver con las precipitaciones intensas en el Sahel. También se sospecha que hubieron olas tropicales, ¿verdad?, y bandas de baja presión que ayudaron entonces a mover el aire más rápido y levantar más polvo. Sin embargo, ya se espera que en próximos eventos estos satélites que tienen la NASA y NOAA
puedan entonces darnos una respuesta real, en tiempo real, de qué es lo que está causando que esas nubes sean más o menos densas, ¿verdad? Así que tenemos esperanza de poder estar más informados por las predicciones que van a poder hacer estos satélites. ¿Ok? Lo que sí sabemos es que este polvo es bien importante porque nos trae de primera mano la relevancia de por qué ese polvo saurí es importante, ¿verdad? Primero que nada, lo que ocurre en ese lugar tan distante como África tiene una importancia grande en el hemisferio occidental, ¿verdad? Así que aquí vemos las interacciones complejas que ocurren a nivel macro, a nivel de la biosfera, que típicamente nuestra naturaleza egocéntrica, ¿verdad? De ser humano, no nos permite ver más allá de lo que nos afecta a nosotros individualmente o en nuestro entorno más cercano. Aquí estamos viendo que algo que ocurre en África tiene un efecto grandísimo sobre nosotros. ¿Ok? El particulado se vincula a mecanismos climáticos que nutren los océanos, que fertilizan la selva tropical y que también recientemente se ha encontrado que tienen un efecto sobre las tormentas tropicales, ¿verdad? Parte de ese polvo navega sobre el océano Atlántico y va a tener diferentes efectos, ¿verdad? Por ejemplo, el polvo del Sahara se dice que nubes como las que tuvimos en estos días recientes comprenden 27 millones de toneladas. Eso es un montón de material que son aerotransportadas y que muchas de ellas, aproximadamente 22.000 de esos 27 millones, contienen fósforo. Así que cuando ese particulado cae en la selva amazónica, básicamente está haciendo, ¿verdad?, un replenish o está devolviendo este nutriente que es imprescindible para la salud de las plantas. Y eso permite entonces que la vegetación pueda crecer. Interesante, ¿por qué el fósforo y algunos otros nutrientes? Pues mire, porque en la selva tenemos una vegetación densa y esa vegetación densa crece rápido y secuestra los nutrientes. Por lo tanto, esos nutrientes no van a estar en el suelo. Si no están en el suelo, las plantas que se están desarrollando no las van a tener disponibles. Así que este polvo que trae ¿verdad?, este fósforo, anualmente es importante para devolver ese nutriente al suelo. Porque también en esta selva se pierde mucho material por las lluvias frecuentes y las inundaciones, sin contar el efecto de la deforestación. Así que ese polvo es una forma de suplementar nutrientes que son vitales para ese ambiente en particular, ¿verdad? También se dice que el polvo reprime los huracanes, ¿verdad? Porque la capa de aire que tiene ese polvo es aproximadamente la mitad de la humedad que se espera para que se desarrollen buenas tormentas, ¿verdad? Así que si el huracán se encuentra con aire que es bien seco y un aire que se mueve rápido, pues entonces estos son dos factores que hacen que ese huracán no pueda entonces fortalecerse, ¿verdad? Así que aire seco y que se mueve rápido es malo para las tormentas, pero es bueno para nosotros, ¿verdad? Y también, no le mencioné, pero por ejemplo, ese aire, ¿verdad?, que viene lleno de particulado, mucho de ese particulado se cae por gravedad en el océano Atlántico, y en ese océano Atlántico ese particulado alimenta mucho del fitoplancton, que es la base de la cadena trófica en el ambiente marino, del cual nosotros dependemos para oxígeno, para alimentos, ¿verdad?, y para mantener la salud de esos ecosistemas. ¿Ok? Típicamente, pues, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos lo malo, ¿verdad? Que ese polvo representa un grave peligro para la salud, porque tiene unas partículas que son muy pequeñas y que pueden llegar, ¿verdad?, a nuestros pulmones y desencadenar una serie de problemas como asma, ¿verdad?,
empeorar enfermedades cardíacas. Así que lo vemos como algo malo. De hecho, se dice que en el suroeste de los Estados Unidos, estos eventos de polvo sahariano se han relacionado con brotes de enfermedades como la fiebre del valle e intoxicaciones por arsénico, que también puede venir, ¿verdad?, en ese polvo y se deposita en alimentos y la gente entonces consume alimentos contaminados con arsénico, por si usted, ¿verdad?, no lo sabía. En aspectos monetarios, las tormentas de polvo han aumentado el costo ¿verdad?, en actividades relacionadas a la salud en 13 billones o 13.000 millones de dólares en la economía mundial. Así que cuando hay estos eventos grandes, ¿verdad?, pues el efecto inmediato en costos a la salud es de 13 billones de dólares. Y más o menos esto fue lo que teníamos en el Caribe. Esto es la nube de polvo sobre México, ¿verdad?, en un área que se llama Quintana Roo, en México, en junio 23. ¿Okay? Durante ese pico de esos días del 22 al 25 de junio, se reportaron en algunos lugares 400 microgramos por metro cúbico de aire, ¿verdad? Que eso se considera insalubre. Se supone que la gente no saliera de su casa. ¿Okay? Eventos como este, pues nos traen a la mente todos estos términos médicos: hipersensitividad, alergia, las pruebas de pinchazo de la piel, ¿verdad? Inmunoglobulinas específicas para hongos, alérgenos de hongos, aeroalérgenos, asma, rinitis alérgica, urticaria, eczema. Todos esos términos médicos los asociamos con estos eventos de polvo del desierto del Sahara. Y se ha encontrado que aumentan, ¿verdad?, las ocasiones en que se reportan estos problemas o se hacen estas pruebas, por ejemplo, en la piel, cuando hay estos eventos. Para que usted tenga una idea de qué estamos hablando, de cuán severo fue, pues mire, esto fue, y aquí le voy a hacer como un recuento de eventos significativos que hemos tenido en los últimos años. En el 2017, el 16 de mayo, hubo un evento que se consideró histórico, con un aire muy deteriorado de 82 en el índice de calidad del aire. O sea que estaríamos más o menos por aquí. ¿Ok? Extremadamente caluroso, por lo tanto ese aire, ¿verdad?, ese polvo se mantuvo como que en el aire, porque si hay mucho calor, pues ese polvo se mantiene en la atmósfera, en lo que se conoce como el vertical mixing, ¿verdad? Y esto se consideró significativo en el 2017. En el 2018, que fue lo que le mencioné, ¿verdad?, anteriormente, según el secretario de Recursos Naturales actual, Rafael Machargo, el índice de calidad de este evento fue de 305, el 2020, que fue lo más alto que se ha reportado en comparación con el del 2018, que fue de 154. ¿Ok? Si usted compara el del 2018, que fue de 154, con este de 82, estamos viendo que en un año se duplicó esencialmente, ¿verdad?, o se deterioró la calidad del aire causada por estos eventos del polvo del Sahara. Y se vuelve y se duplica esencialmente ahora en el 2020, cuando el índice fue de 305. O sea que vamos de mala en peor, ¿verdad? Y esto es importante que estemos conscientes y que la información se la demos a las personas, porque con todo lo que está ocurriendo del cambio climático, se espera que el deterioro continúe, ¿verdad? Para ir bien rapidito, esto fue lo que vimos en el 2020. Esta es la laminilla correspondiente a ese evento del 2020 que reportó Bolaño. Mire aquí cómo va incrementando la deposición del polvo. ¿Ok? Hasta básicamente usted puede detectar, ¿verdad?, el sucio. Esta fue la laminilla del otro día. Básicamente limpia. ¿Ok?
Así que tenemos dos fuentes. La fuente, ¿verdad?, que mide la Junta de Calidad Ambiental y lo que mide Bolaño. Y esto fue el evento que estamos viendo en el 2020, que fue 3.7 mayor que el del 2017, 1.98 mayor que el del 2018. Y esto es, ¿verdad?, una de las fotos de satélite. Mira Puerto Rico aquí, que casi ni se nota. ¿Ok? ¿Qué fue lo que tenemos? Pues mira, hay estudios previos. Yo no voy a discutir esto, ¿verdad? Esto usted va a tenerlo grabado en la presentación. Son algunos estudios que se han hecho de transporte del polvo del desierto del Sahara en el Caribe, ¿verdad?, en Puerto Rico, con respecto a lo que son las células epiteliales bronquiales. ¿Ok? Esto es el más reciente que salió sobre las comunidades bacterianas en la troposfera baja, que es ¿verdad?, la parte más alta de la baja atmósfera, con unos aviones. Así que si le interesa un poquito más del tema, ¿verdad?, pues ahí tiene unos artículos que puede ver, o después me puede contactar y yo entonces le hago llegar la información. Pero yo, pues, aburrida en mi casa, decidí hacer algo, ¿verdad?, para ver qué veía durante esa época. Así que cogí unas laminillas que le puse una solución de hexano y vaselina y las expuse en mi casa, en un área, ¿verdad?, libre de árboles, etcétera. Y luego con un microscopio que yo tengo mío en mi casa, pues me entretuve, ¿verdad?, mirando las laminillas. Las temperaturas estuvieron dentro de lo normal para esos 3 días que son los días picos. Yo tomé muestras diurnas y nocturnas por 30 días durante todo el mes, ¿verdad? Pero solamente le estoy compartiendo los datos que llevo hasta ahora del evento pico. Y entonces, lo que vimos fue principalmente esto. Estos son los resultados más importantes. El evento pico se determinó que fue el 24 de junio y yo en mis laminillas he observado hasta ahora poco polen, como 45 particulados de polen, el polen típico que hay de Puerto Rico, esporas de hongo, de Cladosporium, de Curbularia, de Fusariela, el particulado más abundante, que es lo que estamos viendo por aquí, arena, el segundo más abundante, material vegetal, ¿verdad?, pedacitos de plantas, y remanentes de insectos, como este que estamos viendo aquí, que por aquí tiene como unas espinitas. Cuando lo veo al microscopio, aquí pues se pierde un poco por la resolución. Remanentes de insectos, 17. En 6 laminillas, que es lo que le estoy compartiendo aquí, ¿verdad? Por día, pues esto fue lo que vi. Esto es del 23 de junio. Esto es Fusariela. Vi como algunas 15 o 20 de estas. Estos son cadenas completas que nosotros podemos respirar porque estaba en el aire, en la baja atmósfera, de Cladosporium. 10 conidias pegaditas una al lado de la otra. O sea que si aspiramos esto, por ahí mismo se fue para los pulmones. Esto es, podría ser una curbularia. Estos son posiblemente alguna muda de un insecto. Estos son células epiteliales, que son como transparentes, y mucho particulado vegetal que vemos en el background. Y esto es un bonche de diferentes cosas, ¿verdad? Aquí tenemos, ampliado aquí, tenemos diferentes, esto parece ser un asca con ascosporas. Tenemos aquí una, como que parecen fusariela. Esto puede ser polen, que tiene una pared más densa. Esto es otra espora que puede ser de hongo, posiblemente de Coprinus. Otra espora alargada, ¿verdad? Así que esto también, si está en la baja atmósfera, pues lo podemos respirar. Y tiene un popurrí de cosas, ¿verdad? Así que es bastante impresionante. Teñido de azul, ¿por qué? Porque yo utilizo lactofenol con azul de algodón, y si lo vemos de color azul, quiere decir que esto es material posiblemente fúngico o vegetal, ¿verdad? Que entonces adquiere el tinte. Y es material nuevo porque adquiere un color, ¿verdad?, bastante vivo en el tinte, del tinte. Del día 24, mucho material vegetal. Esto es parte del material vegetal, material vegetal, material vegetal, material vegetal y esporas, y en el background, y esporas de fusariela. Que este fue el día pico. En el día pico, yo no recuperé en mis laminillas una cantidad grande de esporas de hongo ni polen tampoco. Y otra cosa que vimos, ¿verdad?, que vi el 25 de junio, fue de nuevo arena, ascosporas
en un asca, material vegetal. Esto puede ser parte de un insecto como una ala, ¿verdad? Si nota aquí vemos como diferentes partes de esa ala y fusariela nuevamente. ¿Ok? Eso yo lo comparé entonces con unos datos que tenía de una estudiante que hizo su maestría. El paper salió ahora en verano con la estudiante Zuleimari Vélez, donde básicamente ella también reportaba esas mismas 3 esporas que yo le acabo de presentar como parte de su investigación en la misma área, porque los muestreos que ella hizo con los drones, que es con lo que se hizo este estudio, se hicieron en el área de mi casa por cuestión de comodidad, pero lo interesante es que esas 3 esporas que ella detectó pueden ser parte de las esporas normales en esta área porque ella las detectó también con el dron, pero en esas fechas que ella mostró no había polvo sahariano cuando se tomaron las muestras, ¿verdad? A mí me sorprendió porque encontré menos particulados de lo que yo esperaba, ¿verdad? Obviamente yo vivo en el área de Cabo Rojo. Aquí el viento, vivo en un área que es un poquito alta y el viento es bastante fuerte todo el tiempo, así que posiblemente eso ayuda, ¿verdad?, a limpiar un poquito la atmósfera. No hubo eventos de lluvia el día antes de que yo colectara estas muestras, así que no se atribuye a que se lavara la atmósfera tampoco por la lluvia. Así que, ¿verdad?, yo quedé un poquito sorprendida con esto. Me falta todavía mirar unas cuantas de las laminillas posteriores al evento. Pero, ¿cómo podemos explicar esto? Pues mire, necesitamos monitorear más el particulado en tiempo real y posiblemente no el particulado que llega al suelo, ¿verdad? No el particulado que llega a nosotros, sino monitorearlo principalmente usando aviones, como este último paper que le mencioné de las bacterias, que ellos están utilizando unos aviones y es como si fueran los cazhuracanes, ¿verdad? Ellos se meten en la nube de polvo para tomar estas muestras. Así que eso nos ayudaría a tener una idea mejor de realmente qué hay en ese particulado biológico que viene en ese polvo, ¿verdad? Sin embargo, con la información que tenemos de la Junta de Calidad Ambiental, sabemos que hay que tratar de evitar los efectos que causa ese polvo, ¿verdad? Que cuando nos están diciendo que hay una nube que viene, que va a ser un evento interesante, pues hay que usar mascarilla, lo cual ahora mismo es imprescindible por otras razones, pero también para el polvo del desierto del Sahara. Y también es importante tener disponibles sistemas de alerta que nos permitan mitigar los efectos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora mismo Puerto Rico está en miras, ¿verdad?, de tener un sistema que nos pueda alertar, ¿verdad?, de cuándo esa calidad del aire es débil o no, o cuándo puede tener efectos más adversos, ¿verdad? Así que esta página de NASA, particularmente el área de Earth Science and Applied Science, es bien interesante porque tiene mucha información relacionada a este tema, por si usted, ¿verdad?, pues más adelante quiere mirarla. Eso es básicamente lo que yo tenía para ustedes hoy. No sé si tenga alguna duda o pregunta, algo que quiera compartir o que necesite que la aclare. Inquietudes. Ay, Dios mío, desde hace ratos. ¿Estaban viendo la presentación o me quedé hablando solita? No, se estaba viendo. Se vio. Ay, Dios mío, qué susto. No, Sí. estuvo muy buena. ¿Alguna? Ajá. No, dígame, preguntas, dudas, inquietudes. Por eso iba a preguntar si algún miembro tiene otra pregunta que no quiera hablar, puede hacerle por el chat también. Bien. Nada, lo entendieron todo. Mire, recomendación, ¿verdad? Como estaba hablando ayer con Bermalis, esto es un área donde hay mucha oportunidad de crecimiento. De hecho, si usted entra a la página de NASA,
va a ver que hay, en ocasiones ponen oportunidades para internado, ¿verdad? Para gente que le interesa ser internados en esa área. Y aquí en Puerto Rico es un área donde hay mucha oportunidad de crecimiento porque no hay tampoco, según no tenemos mucha información, ¿verdad? De lo que está ocurriendo y el particulado que llega, tampoco tenemos mucha gente especializada en mitigar los efectos de ese polvo, ¿verdad? Ahora mismo durante esta pandemia que se requieren el uso de foggers, ¿verdad? Para asperjar porocidas y viricidas, y limpiar los lugares, estamos viendo que solamente una o dos compañías en Puerto Rico se encargan de ese tipo de actividad, ¿verdad? Y el área de lo que es aerobiología y de esto de calidad del aire es un área en Puerto Rico que necesita profesionales para encargarse de esas cosas, ¿verdad? Dar información, hacer estudios que sean fundamentales, que nos ayuden a contestar preguntas de cosas que no sabemos. Así que es una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Y los microbiólogos que son parte de SEMI, también es importante que visualicen que aquí hay una oportunidad adicional en la parte de las industrias, porque donde se invierte mucho dinero en calidad del aire, ya dentro del tema de lo que es calidad del aire dentro de los edificios, es en las industrias farmacéuticas. Y en estos últimos años, donde las industrias se fueron, hubo una merma, pero ya vemos que una de las iniciativas que se tiene para mejorar lo que es la economía en Puerto Rico va a ser específicamente traer de nuevo industrias farmacéuticas a Puerto Rico, ¿verdad? Así que es bien importante que los estudiantes que están dentro del programa de microindustrial, ¿verdad?, se preparen, que busquen estos nichos donde se necesitan profesionales para estas áreas, porque hay oportunidad de crecimiento y de empleo, tal vez sin tener que salir de Puerto Rico. ¿Ok? Profesora, a ver si puede entonces compartir su email por si algún estudiante pues quisiera contactarse luego con usted. El email es todo en minúscula, sandral con L, .maldonado, arroba upr.edu. Déjeme ver si lo puedo escribir aquí, lo puede ver. Con la S minúscula aquí al principio. Y la M minúscula también. Es que la computadora hace lo que le da la gana. Ahí lo tiene por si lo quiere anotar. Perfecto, ahí tienen. Pues profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Fue muy buena charla, espero que le saquen mucho provecho a nuestros miembros. Le tenemos preparado un certificado que se lo estaremos haciendo llegar más adelante. Nada, muchas gracias y que estén todos bien. Igual, gracias a ustedes por la atención. Hubo un grupito mucho más grande de lo que generalmente tenemos presencialmente, así que, y nada, ¿verdad? La información también compártala con las personas que tal vez la necesitan, porque a veces la información solamente llega de forma sensacionalista, pero es importante que la información que tenemos, ¿verdad? Pues eduquemos a las personas que tenemos cerca, ¿ok? Sí. Gracias. Gracias. Buen día. Profesora. Buen día.